Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estudiar una noche más. Quiero recordarles siempre que estamos martes y jueves en Facebook y en YouTube. Estamos en vivo para la gloria del Señor. Y también tenemos un lugar de reunión en San José Centro. Nos reunimos allí todos los domingos a las 10 de la mañana. De 10 a 12 nos reunimos casi siempre para la gloria del Señor. Y como aquí estudiamos la palabra del Señor. En esta noche vamos a estudiar un tema bien importante, hermanos. Estaba viendo que es un tema bien interesante. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero hermanos, hay que estar repitiendo. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, él escribiéndole a los de Filipo, les dice: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Dice, a mí no me molesta y para ustedes es provechoso. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios viene siempre por el oír, por el oyendo, dice el griego, por el oyendo, y el oyendo la palabra de Dios. Así es que es muy importante que estemos siempre con las antenitas. Amén, con las antenitas, con los oídos receptores, atentos a la palabra del Señor. El tema de esta noche, como les decía, está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Y allí en 1 Corintios 15, el 13 y el 14 y casi todo el capítulo, hermanos, es un capítulo muy importante para nosotros. ¿Por qué muy importante? Porque es el fundamento que nosotros tenemos como creyentes. La resurrección es el fundamento. Ese es el tema, hermanos, de esta noche. La resurrección de Cristo ese es el pilar, es el fundamento de todos nosotros los creyentes, la resurrección. Uno escucha por la radio, por la televisión, y más que nada en el internet, hermanos. El internet está lleno de eso, más que la radio y la televisión, donde escucha uno predicadores donde dicen que por qué el apóstol Pablo no habló de Jesús de Nazaret, que por qué Pablo no mencionó los milagros que él hizo, o por lo menos por qué no mencionó las bienaventuranzas que habla ya Mateo, que por qué no mencionó a la madre de Jesús, dice, ¿por qué no la mencionó? ¿Por qué no mencionó? Y ahí, hermanos, ahí están agarrados con eso, que por qué no mencionó. ¿Sabe, hermanos? Da cosa ver que cada año se celebra el nacimiento de Jesucristo, cosa que es lo menos que la Biblia habla, como lo vamos a ver en esta noche. La Biblia solo menciona el nacimiento de Cristo en Mateo y en Lucas, nada más. Solo Mateo y Lucas. Tú lo puedes leer, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Allí está lo que menciona la Biblia del nacimiento de Cristo. Pero como vamos a ver en esta noche, mi amado hermano y amigo, lo más importante es la resurrección. La resurrección. El apóstol Pablo, como instrumento escogido de Dios, como perito arquitecto, quien puso el fundamento en los gentiles de su época y hasta hoy, es el fundamento que tenemos. No habló del nacimiento, no habló de María, no habló de nada de eso, hermanos. Solamente menciona una vez en el libro de Gálatas 4:4.
donde dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es todo lo que él menciona. No le da amplitud al asunto, hermanos, porque al apóstol o a los apóstoles, valga la redundancia, no los mandaron a predicar el nacimiento, los mandaron a predicar la resurrección, como lo vamos a ver en esta noche. Este tema lo vimos hartamente el domingo en nuestro lugar de reunión, donde la importancia de lo profetizado por los profetas, valga la redundancia, y cumplido en el nuevo pacto con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La única vez que lo menciona, mi amado, el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. De allí en adelante, mi amado, no se menciona en ninguna otra parte más ni el nacimiento, ni la niñez de Cristo, ni la adolescencia de Cristo, ni la familia de Cristo, mi amado. Eso es irrelevante, todo eso. Yo, al menos en nuestro lugar de reunión, ahí los líderes que nos reunimos, no gastamos el tiempo, hermanos, en si María tuvo más hijos, si María no tuvo más hijos, si María fue, si María no fue, si los hermanos fueron o fueron primos. Eso es irrelevante, hermanos. Fue al apóstol Pablo a quien le dieron poner la base, los fundamentos, o el fundamento, como dice 1 Corintios 3:10, de las doctrinas del evangelio de la gloria de Dios, que es Cristo y el resucitado. Dice el Romanos 7:4 que nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Pero como el mundo es mundo, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Nos dejamos llevar por el mundo si no nos ponemos águilas en el evangelio de Dios. Ellos siempre le tratan de llevar la contraria a Dios, o la contraria al evangelio, o a la predicación del evangelio. Siempre, cada año se celebra el nacimiento. Y mira, mi amado, es una pompa lo que se le hace para el nacimiento. Y tú sabes que es verdad. Tú sabes que es así. Se le está haciendo una gran pompa al nacimiento, y todos los años la misma pompa al nacimiento. Pero qué cosa más curiosa, no se le hace ninguna pompa a la resurrección. No se le hace ninguna pompa a la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Mi amado, eso es el trabajo que nos toca hacer a nosotros los siervos de Dios, a nosotros los ministros de Dios, a los que Dios ha llamado a ser de Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 1, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios. Amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Allí lo dice Romanos capítulo 1. Pues a todos los que Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo y ser sus amados, Dios nos ha encomendado, mi amado, esta tarea, no de predicar del nacimiento, no de predicar de la vida terrena del Señor, ni de la familia terrena del Señor. Dios nos ha llamado a predicar de su resurrección. Dios nos ha llamado a predicar la resurrección de Cristo. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Mira lo que dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, dice el versículo 1 de Primera de Corintios 15. Como te dije, mi amado, este es un tema que a la gente no le llama la atención. ¿Por qué a la gente no le llama la atención? Porque es el corazón del evangelio. Es el corazón del evangelio. Tengo aquí algo escrito que vamos a ver si lo puedo leer. Esto lo saqué de el diccionario, del diccionario de la Real Academia Española. Dice, vana la fe. Dice, se refiere a la idea de que la fe cristiana carece de valor y propósito si Cristo no resucitó.
Oído, mi amado. Oído, qué tremendo que es esto. Hablando de vana la fe, que es el versículo 14, 1 Corintios 15, 14, que por cierto no lo leímos. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Vana la predicación, vana la fe, ¿sí qué? Si Cristo no resucitó. Mi amado, aquí el asunto, si Cristo realmente nació como nació, como lo dice Mateo y Lucas, realmente nació y nosotros lo sabemos, y en estos días se está celebrando y se celebra ese gran día del nacimiento. Se celebra ese gran día del nacimiento casi en todas partes del mundo. Son contaditas las partes donde no se menciona eso, ese nacimiento. Pero aquí no habla del nacimiento. No habla del nacimiento, hermanos. Si Cristo nació, los musulmanes, hermanos, creen que Cristo nació. Estaba escuchando a una muchacha musulmana y también escucho a un muchacho salvadoreño que no sé si es musulmán, pero predica en Salvador y ahí salen las redes. Ellos enseñan que Cristo nació de María. Ellos enseñan que Cristo fue un profeta. Ellos enseñan que Cristo hizo milagros. Ellos enseñan todo eso. Ellos enseñan que Cristo murió, pero ellos no enseñan que Cristo resucitó. Eso de que Cristo resucitó, no, dice. Eso de que a Cristo lo mataron, dice. Lo mataron porque era una buena persona, era una persona que ayudaba y hacía y deshacía, pero lo mataron, dice. Ellos no creen ni que murió en una cruz. Ellos creen que nació, vivió, fue un gran profeta, fue un gran hombre, fue una buena persona, Pero eso de que murió en la cruz, al menos esta muchacha que estaba escuchando, dice, no, dice, ¿cómo que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo que otro va a morir y va a llevar mis culpas? Dice, mis culpas, dice. ¿Cómo que otro las llevó por mí? Eso no, dice. Cristo sí es cierto. Creemos en Cristo. El Corán habla de Cristo, que fue lo que fue, pero que murió, lo mataron. Pero eso de que resucitó, eso tampoco. Dice, eso, Cristo no resucitó. Así es el pensamiento de ellos. Escúchalos. Si no tienes el Corán, yo te invito para que lo bajes por el internet. En el internet está el Corán, yo lo tengo en mi celular, aquí en mi tablet también lo tengo, y ahí yo le doy unas ojeadas al Corán. No es malo, es bueno informarse de todo. Allí están, hermanos, las creencias de ellos escritas. Ellos mencionan a Jesús como profeta, pero no como Salvador, menos que resucitó de los muertos, jamás. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, mi amado, en el versículo que acabamos de leer. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces la fe y la predicación es vana. Y todavía sigue diciendo, pero ya lo vamos a ver. Déjame leerte otra vez y terminar de leerte lo que dice el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra vana. Vana. La palabra vana. Vana la fe. Vana la fe. Dice, se refiere, cuando dice vana es la fe, se refiere a la idea de que la fe cristiana carece de valor y propósito si Cristo no resucitó. Oído, mi amado, eso significa la palabra vana. Carece de valor y propósito si Cristo no resucitó la fe. Continúa. Esta afirmación proviene de 1 Corintios 15, 14, que ya lo leímos. Dice, argumenta que la resurrección de Jesucristo es el pilar fundamental de la fe cristiana. Sin ella, la predicación sería inútil y la esperanza de la vida eterna sería nula. Sería nula. Hermanos, predicar y enseñar que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y predicar que Cristo no resucitó, mi amado, es tener una venda en los ojos. Es tener una venda en los ojos, es ser ciego. Es ser ciego, es ser ciegos guiando a ciegos. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué,
el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. 1 Corintios 15:1. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Ya vimos lo que es la palabra vana, la fe. Se refiere a la idea de que la fe cristiana carece de valor y propósito si Cristo no resucitó. Dice el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, conozco personas, estuve hoy hablando con mi esposa y le decía yo, el montón de personas que yo conocí que anduvieron bien en el Evangelio. Pero hoy, mi amado, siguen otras personas. Hay algunos que siguen hombres y hay otros que siguen mujeres de los que conocimos. Y todavía cuando conversa conmigo me dice, Marquitos, ahora sí hemos hallado la verdad. Encontramos a fulana de tal que ella sí nos da vida eterna, porque Cristo Jesús de Nazaret dice, no nos salvó, no hizo nada porque lo mataron, pero ella sí, ahora ella es la que Dios ha escogido para darnos perdón y vida eterna. Mi amado, qué triste es conversar con esas personas, qué triste. Mi amado, hay que estar ciego para no ver lo que dice la Biblia. Hay que estar ciego para no ver lo que dice el Evangelio. Dios nos libre, mi amiga y mi amigo, de convertirnos en ciegos guiando a ciegos. Ciegos guiando a ciegos, porque todas las personas que predican que Cristo no resucitó, que el cuerpo de Cristo, hay una congregación aquí en Colombia que se está extendiendo, según oí, también están aquí en Costa Rica, donde ellos enseñan, no, Cristo lo mataron, pero el cuerpo de él quedó allí en la tumba, ese cuerpo se pudrió, no resucitó. Ellos dicen que lo que resucitó fue una sabiduría. Lo que resucitó fue una sabiduría. Mi amigo, hay que estar completamente ciego para no ver los finales de los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde dice que Cristo se le apareció a los apóstoles. En el final, capítulo 19 y 20 de Juan, le dice a Tomás, mete tu mano, mete tu dedo aquí, siente, mete tu mano aquí en mi costado, siente. Yo no soy un espíritu, yo soy de carne y hueso. Comió, anduvo con ellos, caminó con ellos. Mis amados, hay que estar muy ciego. Hay que estar muy ciego para estar uno creyendo que realmente Cristo no resucitó, que lo que resucitó fue una sabiduría. Mi amiga y mi amigo, quiera Dios que de una u otra forma escuches lo que yo estoy diciendo y recapacites a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no creemos que Cristo resucitó de los muertos, la fe es vana. La fe es vana. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro en el versículo 15. Dice, 1 Corintios 15:15 dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Mi amado, ¿tú sabes lo que es ser uno un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, como lo somos nosotros, los creyentes? Y que de un pronto a otro comenzamos a decir que no, Cristo no resucitó. Lo que resucitó fue una sabiduría. El cuerpo de Cristo quedó allí, en la tumba. Eso se pudrió, se hizo polvo. Pero lo que resucitó fue una sabiduría. Por un lado dicen eso. Los otros dicen, no, Cristo sí, Cristo fue una buena persona. Lo mataron y lo sepultaron y hasta ahí llegó. Eso de que se levantó de los muertos, eso jamás, eso es mentira. Mi amado, si nosotros predicamos de que Cristo no resucitó, que llegó hasta donde lo mataron y que su cuerpo se pudrió en la cruz, mi amiga, mi amigo, reflexionemos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15,
que si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Somos hallados falsos testigos de Dios, dice el versículo 15, y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Usted sabe lo que es vivir lo que nosotros vivimos en esta vida, mi amigo y mi amiga. Vivir lo que nosotros vivimos en esta vida. Hay unos que llegan a los 90 años, otros a los 70, otros han llegado hasta los 40, etc. La edad, el tiempo que haya vivido no importa, pero que seamos testigos de la palabra de Dios falsamente, testificando falsamente, hablando falsamente de parte de Dios. Si nosotros decimos que el cuerpo de Cristo quedó en la tumba y se hizo polvo y que lo que resucitó fue una sabiduría, somos falsos de Dios, falsos testigos de Dios. Dios no está con eso. Aunque suene muy lindo y aunque usted se sepa toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis de memoria, usted es un falso de Dios porque no está predicando la palabra de Dios como lo enseña el apóstol Pablo y los apóstoles que pusieron el fundamento de la resurrección, como lo vamos a ver ahorita. Y si tú estás yendo a un lugar de esos o estás oyendo a esas personas o los tienes como tus líderes, mi amiga, mi amigo, recapacitemos en esta noche, recapacitemos y que el Dios del cielo tenga misericordia y les conceda a ustedes que creen que Cristo no resucitó y que el cuerpo se pudrió, que Dios les conceda que se arrepientan y le puedan pedir perdón a Dios. Porque la condenación es que si Cristo no resucitó, morimos en nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y en pecados no podemos ver a Dios eternamente. Cristo vino a darnos vida eterna. Pero si creemos que no resucitó, vamos a morir en pecado. Y los pecadores no entran, no heredan el reino de Dios. Mira, aquí lo dice el versículo 16. Primera Corintios 15:16 dice, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Dice el 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Oído, todavía estáis en vuestros pecados. Mi amiga, mi amigo, si Cristo, el Hijo de Dios, el que nació del vientre de María, quien el Espíritu Santo puso allí, y ese que nació, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Si nosotros decimos que no resucitó, dice la palabra de Dios, y aún estamos, dice, todavía estáis en vuestros pecados. Todavía estáis en vuestros pecados. Mi amiga, mi amigo, no nos engañemos. No nos engañemos, por predicar esas falsas enseñanzas, estás en pecado. Y la Biblia dice que Dios es enemigo de los pecadores. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que su Hijo cargara con el pecado de todos nosotros. Si nosotros creemos que Cristo murió, nosotros creemos que Él fue molido por nuestros pecados y que fue resucitado para Dios declararnos justos, inocentes delante de Él. Cristo se entregó por nuestras iniquidades y Dios lo resucitó para nuestra justificación. Así lo dice Romanos 4:25. Eso es lo que hay que creer. Lo que hay que creer no son las ideas que trae la gente. Mi amado, hoy tenemos a un mundo lleno de ideas nuevas. Quieren traer nuevas cosas. Quieren sobrepasar la palabra. Quieren saber más que la palabra. Hay personas que quieren saber más que Dios, quieren saber más que Cristo. Hay personas que no quieren sujetarse al Espíritu Santo de la palabra. Quieren saber más que Él. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad. Pues hoy hay hombres y mujeres que quieren saber más que el Espíritu Santo y hablando cosas, mi amado, que ni están escritas en la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que hay muchos que le están creyendo a esos falsos. Dice, hay un versículo aquí en segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Oído, mi amado, lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Quiero leértelo otra vez. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Mi amado, estas personas que creen lo que yo te acabo de decir, que no creen ni en la muerte, ni en la crucifixión, menos en la resurrección, estos son falsos maestros entre nosotros. Son falsos maestros, dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y oído lo que dice el versículo 2. Segunda de Pedro 2:1, ya lo leímos. Ahora dice el versículo 2, dice: muchos seguirán su sensualidad. Muchos seguirán su sensualidad. Mi amado, se queda uno asustado de ver a estos falsos que predican mentiras. ¿Cómo tienen gente? ¿Cómo tienen gente? Les llega bastante gente a oírlos. No sé si todos los días o los domingos, pero les llega bastante gente. Dice el versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. Esa sensualidad es su falsedad. Muchos seguirán su falsedad. ¿Cuántos seguirán su falsedad? Muchos. Mi amiga, mi amigo, este tema de esta noche es para que tú te pongas alerta. Para que tú te pongas alerta. Dice nuestro muy amado apóstol, predicador y maestro Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver qué dice segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver, dice el versículo 1 en adelante, dice así, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Por eso no nos es molesto siempre predicarles lo mismo, hermanos. Algunas veces. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, a los falsos maestros que habla Pedro, teniendo comezón de oír, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa es la sana doctrina. Ahí es donde descansa, hermanos, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra vida eterna descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí descansa nuestra vida eterna. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí, oído, maestros conforme a sus propios deseos. Oído, maestros conforme a sus propios deseos. Dice el versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Se volverán a las fábulas, dice Reina Valera.
Oído, mi amado, que Pedro y Pablo también, Pablo lo profetizó, Pedro lo profetizó. Y viendo yo estos días, hermanos, esos falsos maestros, falsos predicadores, enseñadores de Biblia, esos no se debieran de llamar ni enseñadores ni predicadores de Biblia, hermanos. Ellos no han sido ni llamados ni puestos por Dios porque están predicando en contra de Dios. Son falsos testigos de Dios. Están predicando algo que Dios no ha dicho. Están predicando algo que Dios no ha mandado. Decir que Cristo no resucitó, decir que el cuerpo de Cristo se pudrió, eso es hacer a Dios mentiroso. Eso es estar en contra de Dios, mi amado y mi amada. Yo deseara, mi amigo y mi amiga, que pudiera oír todo el mundo esto. Y máximo los que están siguiendo ese tipo de líderes, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de esos líderes religiosos que están predicando falsedades y mentiras y están engañando a muchos. Mi deseo es de que si tú estás oyendo esto, recapacita, medita, vea la palabra, mira lo que dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Mi amiga, mi amigo, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es algo muy serio. Es nuestra vida espiritual, es nuestra vida eterna la que está en juego. Es nuestra eternidad la que está en juego. Creyendo falsedades y siguiendo falsedades y oyendo a maestros y líderes falsos, son ciegos guiando a ciegos. Pero si tú te arrepientes, mi amado, la venda se te cae de los ojos. Dice 2 de Corintios capítulo 3, pero cuando se conviertan a Cristo, la venda se quitará. Cuando se conviertan a Cristo y al resucitado, al que predica nuestro apóstol Pablo, al que predicaron los apóstoles, dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos capítulo 1. En el libro de los Hechos dice capítulo 1, el versículo 21. Aquí en este capítulo, los apóstoles están reunidos y como Judas se había ahorcado, entonces el apóstol Pedro dice que es necesario que otro ocupe el lugar de Judas. Entonces dice el versículo 21, Hechos 1:21, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Oído, mi amado, lo que dice el libro de los Hechos. Los apóstoles están escogiendo al sucesor de Judas. Entonces dice Pedro, uno de los otros, de todos los que anduvieron desde el día que el Señor se bautizó hasta el día que fue recibido arriba en gloria, Hechos 1:8. Desde allá hasta aquí, más o menos unos 3 años y medio, según se cree, uno se ha hecho testigo de la resurrección. Uno se ha hecho testigo de la resurrección de Cristo. Mi amada, mi amado, ¿cómo es posible que la palabra de Dios dice que uno sea hecho testigo no del nacimiento, no de la niñez, de la infancia, no, de la vida ministerial del Señor tampoco? Dice uno sea hecho testigo de la resurrección, porque si Cristo no resucitó, mi amiga, mi amigo, estamos perdidos completamente. Estamos perdidos completamente, aún estamos en nuestros pecados, vamos camino a la destrucción, porque Dios no ama a los pecadores. Dios concede al pecador arrepentimiento y Dios le concede gracia de perdón eternamente.
Dios le concede gracia de comunión con Él eternamente, lo acepta como su hijo y lo declara inocente por la sola fe en Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Pero si murió y fue sepultado y ese cuerpo se hizo polvo, aún estamos en el pecado. Por tanto, no podemos tener vida eterna con Dios. No nos engañemos, mi amiga y mi amigo. Estos apóstoles escogieron a uno en lugar de Judas, que ya no estaba, que fuera testigo de la resurrección. Testigo de la resurrección. Dice 2:32 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice el versículo, bueno, es que hay que leer, hermanos, los contextos, los anteriores, digamos, el 31, el 30, el 29, son muy importantes. Pero dice el versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios. Ustedes saben, mis amigas y mis amigos, lo que es andar uno predicando que Jesús no resucitó. Somos hallados falsos testigos de Dios. Mi amado, mira, es mejor amarrarse a una piedra de molino, como dijo el Señor, y lanzarla al mar y que nos lleve junto con ella. Una piedra de molino, según vi por allí, pesa más o menos unas 5,000 libras. Usted sabe lo que es amarrar a una cadena en esa piedra y amarrársela al cuello y tirarla al mar. 5,000 libras, es mejor, antes de ser uno hallado falso testigo de Dios. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Mi amado, y en esta noche y en esta hora nosotros nos unimos a esos testigos de que vieron al Señor resucitado. Y podemos hablar con toda libertad, predicar con toda libertad por los testigos que tenemos aquí en esta Biblia de que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Nuestro fundamento, nuestra fe, la base de nuestra fe está en los testigos, en lo que ellos vieron y oyeron. Y nosotros también somos testigos de lo que ellos vieron y oyeron, porque es ciertísimo lo que ellos vieron y oyeron. El Señor Dios lo resucitó. Lo ascendió sobre todos los cielos y está sentado a su diestra. Como dice el libro de Hebreos capítulo 1, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si no resucitó, efectuó la purificación de nuestros pecados cuando murió, pero si no resucitó, no está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. No hay nadie sentado a esa diestra, está vacío, y nosotros estamos en condenación porque estamos en pecado, si Cristo no resucitó. Mi amiga, mi amigo, te animo a que reflexiones en la palabra de Dios. Reflexiona en lo que dice la palabra de Dios y que el Dios del cielo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para mirar verdaderamente lo que dice la palabra del Señor y amar lo que dice la palabra del Señor. Hay que quedar aquí, mis amados. Mira, ya el tiempo se fue, qué rápido. Siento que no avanzamos mucho, pero avanzamos porque más de media hora tenemos. Mis amados, quiero recordarles que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, acá en Costa Rica. En San José Centro hay unas oficinas muy conocidas, Acueductos y Alcantarillados, allí en el en el Boulevard de los Chinos de esa hora. De allí, de esas oficinas, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, declaro que estamos firmes en la fe, firmes creyendo que el Señor de la gloria murió, fue sepultado y resucitó, y que está a la diestra y que intercede por todos y cada uno de nosotros, como dice Hebreos capítulo 9, para la gloria del Señor. Nuestro Señor está vivo. Gloria a Dios. Eso es motivo de gozo. Bendecidos. Buenas noches.